Naiihi ka ba? Hindi. Hindi. Sabi niya kung naiihi, hintayin daw. Pwede may ihian dito, di ba? Yes. Se toma desde ahí, desde el monumento a las víctimas del comunismo, pero que yo sepa siguen obras. En el 2025 estaban obras. Luego si nos digo, bueno, el 22 o 23 también me deja más cerquita. Si bajas de la parada de Cajóreles, 3 más desde el castillo. Your touch. What time is it, tita? Ha? What time is it? 12. Malapit na. 2 oras pa. Matagal din. Sulit din. Pupunta pa tayo sa top ng castle para ma-oversee yung skyline ng Prague. Kasi syempre mas alam niya yung mga lugar.